¿Tienes un hijo tímido que no quiere socializar con los demás niños? ¿Te preocupa su inseguridad? ¿Te gustaría ayudarlo a superar su timidez, a tener más seguridad en sí mismo? En la clase de hoy te daré 5 consejos prácticos para ayudar a tu hijo a superar su excesiva timidez y a relacionarse más con los demás. Al final te revelaré un tip extra, el más importante, que te ayudará en tu rol como padre en cualquier circunstancia. No te lo puedes perder porque es muy poderoso. Cada niño es diferente, con su carácter peculiar. Hay niños más sociables por naturaleza y otros un poco más tímidos. Sin embargo, es verdad que hay varios factores que pueden influir en su carácter y hacer que nuestro hijo sea más sociable con los demás, que tenga más seguridad y confianza en sí mismo. Está bien que un niño quiera jugar solo, que disfrute jugando solo con sus juguetes o junto con sus padres, pero también es normal y esperable que con el pasar de los años, a partir de los 5 o 6 años de edad, quiera estar también con otros coetáneos, que socialice con él en el colegio, en el parque infantil, en fiestas privadas, etc. Los seres humanos somos personas sociables por naturaleza. Necesitamos estar con los demás, interaccionar con la gente, tener amigos y vivir en una comunidad para ayudarnos mutuamente. Si ves que tu hijo de más de 6 años siempre quiere jugar solo, no quiere salir de casa nunca, no quiere despegarse de ti, no desea ir a fiestas o al parque, es importante que busques las causas para poder ayudarlo a mejorar sus habilidades sociales, dado que una excesiva timidez no es deseable ni en la infancia, ni en la adolescencia, ni en la adultez. No obstante, nunca lo veas como un problema. La timidez es una forma de ser y se puede vivir felizmente siendo tímidos. Puede ser también una fortaleza. No lo fuerces a socializar si no lo desea. Más bien investiga sobre las posibles causas que pueden haber acentuado su timidez natural. Aclarado que la timidez no es un problema, veamos ahora cómo puedes ayudar a tu niño a superar su excesiva timidez y sobre todo a sentirse más seguro. Bríndale un clima familiar favorable. La primera causa de inseguridad y timidez en los niños es la de vivir en un ambiente familiar difícil, donde hay frecuentes conflictos, donde los padres pelean a menudo, donde hay gritos constantes hacia los hijos, reproches y castigos. En este clima es probable que el niño crezca inseguro, con miedo a explorar nuevas cosas por temor de equivocarse y ser castigado. El hogar familiar debería ser un lugar seguro para el niño, no un campo de batalla donde el niño se sienta inseguro e incómodo. Si vive en un ambiente hostil, se convertirá en un niño inseguro en casa y sobre todo en la calle. Y un niño inseguro suele desarrollar esos dos tipos de conducta. O bien será agresivo para disfrazar su inseguridad, o bien será muy tímido, prefiriendo no exponerse por miedo de recibir continuos reproches. Asegúrate de proporcionarle un ambiente familiar favorable, donde no haya gritos ni castigos, donde sea normal y aceptable equivocarse. De esta forma, tu hijo perderá su inseguridad, no tendrá miedo de equivocarse, estará más dispuesto a exponerse a nuevos retos y a conocer nuevas personas sin el temor de ser juzgado continuamente. No lo critiques. Si continuamente estás censurando la conducta de tu hijo, si lo criticas por hacer malas tareas, por ser desordenado y cualquier cosa intente hacer, piensas que la está haciendo mal, poco a poco lo estarás convirtiendo en un niño inseguro, con falta de autoestima y con miedo a intentar hacer nuevas cosas por temor a equivocarse, de exponerse al ridículo y ser criticado por los demás. Sé más comprensivo con él. Si se equivoca, enséñale con amabilidad la forma correcta de hacer las cosas. No seas exigente nunca con tu hijo. Cada niño es diferente y necesita de su tiempo para entender las cosas. Haga lo que haga, tenga el resultado que tenga, felicítalo y dile lo orgulloso que estás de él. Así lo estarás ayudando a sentirse más seguro de sí mismo, porque estará recibiendo amor incondicional por tu parte. Antes de seguir, si te está gustando esa información, suscríbete al canal para ser parte de nuestra comunidad comprometida con el bienestar de los niños y adolescentes y regálame un buen like. Pasa más tiempo junto con él. Muchos de los problemas con nuestro hijo se solucionan rápidamente y con éxito comprobado pasando más tiempo de calidad con él. Dedícale más tiempo, interacciona más con él,
Juguéis juntos todos los días y verás que se sentirá más amado, más seguro de sí mismo y con más confianza. Un niño con estas características superará también fácilmente su timidez, hará más amistades y será más feliz. Además, los niños practican sus habilidades sociales, especialmente con sus padres. Por eso es importante cuidar el trato que le brindamos, cómo nos relacionamos con él. Si tenemos un vínculo sano con nuestro hijo, le estaremos ayudando también a relacionarse con los demás. Evita la sobreprotección. Deja que tu niño, desde temprana edad, explore la vida, experimente nuevas situaciones, descubre el mundo a su alrededor sin limitaciones, excepto las esenciales para su seguridad y salud. Sé su guía, su punto de referencia, estando a su lado para que tenga la confianza de experimentar la vida por sí solo, pero sabiendo que, cuando se caiga, tendrá su figura de referencia a su lado para ayudarle a levantarse y a superar los obstáculos. Ayudar no es sobreproteger, es darle el espacio para que sea a sí mismo, con la seguridad de poder contar siempre con tu apoyo. No hagas las cosas por él, déjalo que intente por sí solo, aunque en principio se frustre. Dile que puede lograrlo, pero no lo abandones. Si necesita ayuda, ofrécela siempre, sin miedo de ser demasiado protector. Los niños y adolescentes, para su correcto desarrollo, necesitan sentirse protegidos, no abandonados a su suerte. Tampoco necesitan agobio por nuestra parte, o que no le dejemos hacer nada por nuestros miedos. Encontrar ese equilibrio es clave para dar seguridad a nuestros hijos. Exponlo a situaciones sociales. Para que tu niño sea más sociable, procuras que tenga la oportunidad de frecuentar ambientes donde haya más niños. Llévalo al parque infantil, a las fiestas de cumpleaños. Anímalo para que invite a un amiguito a casa. Si lo desea, apúntale a una actividad lúdica que le guste, como podría ser un deporte o clase de pintura, siempre y cuando los entrenadores y formadores no sean exigentes con los niños, priorizando el juego ante todo. El tip extra de hoy para que tu hijo tenga más confianza en sí mismo es aportarle amor incondicional. Todos pensamos que amamos a nuestros hijos. Sin embargo, muchos niños no se sienten amados de verdad, porque condicionamos el amor que le damos a cómo se comportan, a lo que hacen, a los resultados académicos que tengan. Somos muy exigentes con ellos. No les demostramos amor simplemente por ser lo que son, nuestros hijos, sino por lo que hacen. Eso es el amor que nuestros padres y familiares enseñaron a nosotros de forma inconsciente. Y es lo que perpetuamos con nuestros hijos. Tu hijo necesita recibir amor siempre. Haga lo que haga, se porte como se porte. Es una persona en una etapa vital delicada de su vida, la fase de crecimiento y desarrollo cerebral, que necesita de tu máxima comprensión y amor para poder desarrollar óptimamente todos sus potenciales. Si lo tratas con amor incondicional, sin exigencias, vivirá una infancia feliz y de adulto tendrá la autoconfianza necesaria para afrontar por sí mismo los desafíos de la vida. Nuestro trabajo de padres es el más importante de todos, porque el futuro de nuestros hijos depende de cómo los educamos ahora de niños. Si quieres formarte como padre, te espero en nuestra academia online para padres de familiacrecimiento.com o deja un comentario para recibir más información al respecto. No te olvides de compartir esa información valiosa para las familias. Un saludo especial a Lisbeth, a María y a Arias desde España, a Yolanda y a Mary desde Venezuela, a Miriam y a Álvaro Chacón desde Colombia y a todas las personas que están viendo ese vídeo. Un fuerte abrazo. Chao.